Ahorita actualmente el desafío de necesidades de las empresas, pues son entre ellas es a tener un cumplimiento regulatorio. Las empresas deben de adaptarse a nuevos requisitos y regulaciones que surgen constantemente en el mercado. Muchas de las empresas ya tienen un marco GRC o ya tienen una implementación, pero con la constante evolución tanto de las empresas como las regulaciones, pues esto ha estado evolucionando. Entonces, es un desafío para ellos estar teniendo una herramienta que les ayude o un marco de gobierno que les ayude a estar en constante cumplimiento regulatorio. Adicional al tema importante, muy importante de los datos, la cual las empresas necesitan garantizar la privacidad y seguridad de los datos, tanto de sus empleados, los clientes y sobre todo de la misma empresa. Es también implementar y o mejorar una gestión de riesgos, en este caso, es establecer un marco estructurado para identificar, priorizar y administrar dichos riesgos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco sobre qué es un riesgo en general y sobre cuál es la necesidad de identificarlos y gestionar ese riesgo. Y adicional, pues tener una mayor confianza tanto interno como externo, ¿no? Las empresas que aplican controles aumentan la seguridad del personal, también actúa como un diferenciador dentro del mercado, ya que potenciales clientes irían más tranquilos sabiendo que sus datos e información están más seguras o a salvo, ¿no? Entonces, es el por qué las empresas requieren tener una implementación o es una necesidad, un desafío para ellos tener implementado el GRC como tal. Y como les comento, igual como de manera, aunque sea de manera interna, ustedes me pueden levantar la mano, preguntar o tener una duda o algo, por favor, en cualquier momento me avisan, por favor. Gracias. ¿Qué es GRC o qué es un marco GRC? GRC básicamente las siglas significan gobernanza, riesgos y cumplimiento, ¿no? Y los riesgos, como vamos a ver más adelante, en realidad esos riesgos, la idea es gestionarlos y o mitigarlos para entrar en cumplimiento, ¿no? GRC básicamente es una estrategia y estructura que mantiene una organización segura y en marcha. O sea, que la operación de la empresa, aseguremos que siempre está que no se detenga y adicional que ese funcionamiento sea seguro, ¿no? Entonces, el marco GRC inicia con el compromiso de la empresa de hacer una administración de esos riesgos, de administrar políticas, tener auditorías, entrar cumplimientos regulatorios, asegurar una continuidad de negocio y hacer una concientización y cultura, ¿no? Acerca de todo esto sobre todo de la seguridad, de la protección de los datos, de tener una operación segura y estable. ¿Qué es gobernanza? Básicamente la gobernanza es el conjunto de políticas, reglas que una empresa utiliza para alcanzar sus objetivos. Eso es lo de la gobernanza, es tener en claro el conjunto de políticas de la empresa para alcanzar sus objetivos. Los riesgos, que en estos riesgos, como mencionamos, que estos riesgos hay que gestionarlos y mitigarlos. Un riesgo es cualquier cosa que podría conducir a un resultado negativo en cualquier aspecto del negocio. Hay riesgos que pueden ser no solo de TI, pueden ser financieros, pueden ser de datos personales, pueden ser de continuidad de negocio, o sea, cualquier cosa que se pudiera no solo detener el negocio, sino hacer un impacto negativo, esa acción representa un riesgo para la empresa. El cumplimiento consiste, es básicamente en seguir las reglas y las leyes y las regulaciones, todo aplicar los requisitos legales y regulatorios establecidos por los organismos del sector, ¿no? Entonces aquí básicamente es cumplir en claro con las reglas o que los objetivos que tenga la empresa, pero en base a esos requerimientos legales. También hay empresas que pues tienen asociación con terceros que les piden cierta tipo de seguridad o regulaciones, sobre todo obviamente las empresas que cotizan en la bolsa tienen que tener un marco regulatorio para asegurar que la empresa fluya de manera segura, ¿no? Entonces que todos sus inversionistas o sus accionistas pues tengan en ello un cumplimiento en las regulaciones.
Entonces, básicamente ese es el concepto, ¿no? Este es el concepto, no nada más es GRC como un sistema, a veces muchos lo asocian como SAP GRC o SAP Access Control, o en realidad es una estructura, es un marco de gobierno que se aplica obviamente a los sistemas, ¿no? Que ese es el objetivo del proyecto. En realidad el objetivo del proyecto como tal perdóneme, es atender las necesidades referentes a la resolución de conflictos, o sea, una segregación de funciones en el sistema SAP ERP, de acuerdo a los estándares de industria, tomando como base las mejores prácticas en los manejos de conflicto, ¿no? Entonces, este es el objetivo en sí del proyecto, ya el tema o el marco GRC, ya aplicarlo en el sistema ERP, viendo los conflictos que pudieran tener en las funciones, en los mismos empleados, en los usuarios, ¿no? Es básicamente confirmar que una función, pues es decir, de un usuario, podemos hablar de TI, que tenga demasiadas autorizaciones, que pudiera hacer algunas actividades maliciosas o fraudulentas, igual usuarios de finanzas o de otros módulos que en realidad pudieran estar teniendo accesos que pudieran derivar en acciones fraudulentas o maliciosas, ¿no? Entonces, aquí en realidad el objetivo del proyecto es identificar esos conflictos y solucionarlos, ¿no? O llevar un control sobre esos riesgos. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Aquí el proyecto como tal se recomienda, o la mejor práctica es hacerlo en al menos dos fases. Una fase primero es confirmar las reglas. O sea, por ejemplo, el conflicto o el riesgo, pues se debe de nacer en base a algo, ¿no? Entonces, yo tengo una regla que me va a decir, pues, por ejemplo, en el tema de finanzas, pues, o de la cadena de suministro, decir, pues, un solo usuario no puede dar de alta un proveedor y debe de pagarle ese proveedor, ¿no? O dar de alta y recibir facturas de ese proveedor. Debe de tener cada quien su función, su ciclo. Entonces hay una serie de reglas que primero se deben determinar para en base a ellas y ahora sí aplicarlas en el sistema y ver qué conflictos son los que tenemos. Entonces, dentro de la primera fase primero inicialmente es hacer esa confirmación de las reglas, ver qué reglas se van a evaluar y obtener esos conflictos. Una vez teniendo esas reglas, emitimos ahora sí un informe, hacemos un informe de los conflictos en cuanto a segregación de funciones. Este informe nosotros nos basamos en una herramienta especializada para detectar estas violaciones en base a cómo, cuándo y dónde los usuarios de SAP hacen o no hacen uso de ellas. Entonces, aquí en realidad se emite un reporte porque en la mayoría de los casos, hay un riesgo, pero no hay una excepción que le llamamos. O sea, puede ser, este usuario tiene los privilegios para hacer algo, pero no lo está haciendo. Pero al final de cuentas, el riesgo está ahí. Entonces, lo que se hace es primero hacer ese informe, dar un estatus, un big picture de cómo está el sistema en cuanto a las funciones y conflictos que tienen dentro de su sistema. Entonces, es lo que hacemos, hacer la emisión del reporte y la revisión de esos conflictos, ¿no? Ese análisis para ver y priorizar cuáles son los conflictos que se deberían de atacar primeramente. Entonces, básicamente en la fase 1 es confirmar las reglas que se van a aplicar, emitir ese informe de conflicto de segregación de funciones y hacer un análisis de esos conflictos que nos envía el informe. Y en esta misma etapa o fase, lo que se recomienda es ahora sí iniciar una vez que ya se esté de acuerdo con el informe de conflictos, es iniciar con esa remediación. Remediación es básicamente solucionar ese conflicto, ¿no? Decir, pues bueno, ustedes saben que a nivel SAP, o les comento así brevemente, SAP pues se basa, sus autorizaciones primeramente necesito un usuario para entrar a SAP, pero ese usuario pues normalmente los usuarios finales te dicen, requiero esta lista de transacciones, pero a un usuario en SAP no se le pueden asignar transacciones, en realidad lo que se le asigna son roles, ¿no? Entonces, muchos usuarios o en las empresas se empiezan a llenar usuarios de roles y de transacciones que a veces no utilizan, o lo tienen de más, ¿no? Pero
lo que se hace es hacer primero esa solución a nivel rol, no a nivel usuario, ¿no? Decir el rol, este rol está incompatible porque tiene funciones para realizar función A, función B que entran en conflicto. Función A, función B, como un ejemplo, como mencionábamos, de decir, pues puedo crear un proveedor y puedo pagarle a ese mismo proveedor, o puedo generar yo una orden de compra y yo mismo me la autorizo. Entonces, pues en realidad de ahí entra en un conflicto de segregación de funciones porque hay un potencial riesgo de actividades fraudulentas. Y una vez que hacemos la remediación a nivel rol, pues ya entramos allá la modificación del rol como tal en el sistema. Entonces ya de posterior ahí ya les pedimos al cliente o a la empresa que hagan las pruebas ya con un set de roles remediados, le llamamos, ¿no? De que si ya remediamos estos roles, ya no tienen conflictos de segregación de funciones, pero obviamente como hay un cambio en el sistema, como todo cambio, pues necesita realizarse unas pruebas de la misma funcionalidad. En la siguiente fase del proyecto, lo que le llamamos la fase 2, ahorita, después de ya tener un set de roles remediados, ahora pasamos a hacer una remediación de conflictos a nivel usuario, ¿no? ¿Por qué es la diferenciación de rol usuario? Porque también en SAP tiene la particularidad de que tú le agregas N cantidad de roles. Y en un rol puede estar remediado donde sí, pues no tiene ningún conflicto, pero le dejé la función A, que en este caso pues vamos a volver en la función de dar de alta un proveedor. Y en el rol Z que tiene, pues ahí también se le agregó otra transacción o otra función, ¿no? Entonces hay que hacer después esa evaluación porque esos roles se complementan. A lo mejor a nivel rol no tiene ningún conflicto, pero un usuario al tener ese conjunto de roles, pues ahora hay que hacer esa validación de ese conjunto de roles como tal, ¿no? Ver esos conjuntos de roles como uno solo, que es el que le da todas las autorizaciones al usuario. Entonces una vez de ya tener los roles, hacemos la revisión en conflictos a nivel usuario y posteriormente hacemos una sugerencia, un reporte, un análisis de decir, pues estos riesgos se eliminan de esta manera, ¿no? Entonces, por eso primero se hacen los roles, y en el siguiente los usuarios. Y también en una fase de implementación hay unos accesos que per se no se le pueden quitar al usuario. Digamos que no es algo común. Por ejemplo, esto es más para el área de sistemas o de TI, de decir, pues yo requiero, ¿sabes qué? Entrada productivo, que tengo una falla y que necesito analizar este dato. Y pues necesito que básicamente me des casi todas las autorizaciones para esta falla, ¿no? Entonces, el negocio pues entra que pues dale el acceso porque tengo detenido el negocio, ¿no? Entonces, también en parte de lo que se implementa es una configuración de acceso emergente donde les ayuda a ellos para este tipo de situaciones, pues agregarle a ese rol a ese usuario de manera emergente, pero detrás de ello, pues como quiera cumplir con los temas de auditoría, seguridad y regulaciones, ¿no? Entonces, ese es adicional, también se hace o se les agrega dentro del proyecto. Y al finalizar, pues va a haber algunos riesgos que no se van a poder eliminar, porque el cliente dice, ¿sabes qué? Pues sí, necesitaría tener a 4 personas para hacer esta función, ¿no? Dentro de una sección de compras, necesito a alguien que me dé de alta la orden de compra, alguien que me la libere, alguien que me la revise, alguien que le dé entrada a las facturas de los proveedores. Y pues en realidad, dependiendo del negocio, dice, pues yo esta misma función la hacen más de la misma persona y solo puede ser así. Entonces, sé que hay un riesgo y voy a tener que vivir con él, ¿no? Pero pues en realidad vivir con él, pues es en realidad documentarlo, generar un control mitigatorio y asignarlo para que se esté evaluando. Y aquí hay un tema interesante con un control mitigatorio porque normalmente en los proyectos las empresas creen, no, pues sé que tengo riesgos, pues mitígalos. Y en realidad un control mitigatorio no es más que darle más trabajo a la misma empresa, ¿no? Es decir, oye, es que la mitigación es básicamente tienes que estar monitoreando, generando reportes, estarle revisando que esa persona que tiene un conflicto
esté haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, a veces piensan que dijo, no, sé que voy a tener muchos riesgos, pero mitígalos y no saben que en realidad el mitigar, la opción, la ideal siempre va a ser remedia los conflictos, ¿no? Haz ver cómo sí segregues las funciones, sí veas que no tengan esos conflictos, porque mitigarlos no es más que darle más carga de trabajo a la empresa, ¿no? Decirle, necesito estar ahora generando reportes periódicamente, que alguien lo revise, que alguien se cerciore que esa persona no está haciendo actividades maliciosas o fraudulentas porque existe ese riesgo, ¿no? Si no se pueden remediar, pues muchas empresas sí viven con esos riesgos, pero pues no hay otra más que mitigarlos, que es en realidad controlarlos, ¿no? Hacer un reporte, una revisión periódica de esos riesgos. Y en esto ya serían lo que se concluye en general de las fases de la implementación, ¿no? Para esta implementación, nosotros, como CIA, en las implementaciones que es de GRC, utilizamos una herramienta de apoyo. Si en una herramienta de apoyo, la verdad que a veces prácticamente se vuelve imposible hacer una revisión o un informe de esos conflictos. Este, ¿El por qué? Porque, como les mencionaba, podemos exponenciar de que una empresa pudiera tener de 100 a 1000 usuarios, y esos 1000 usuarios, cada usuario pudiera tener N cantidad de roles, y esos N cantidad de roles, N cantidad de transacciones. Y hablando un poco más del lenguaje SAP, es decir, ahí va a otro nivel más, que es el usuario, el rol, la transacción y objetos de autorización. Entonces, hay 4 niveles que en las diferentes combinaciones por cada usuario, por cada rol, pudieran o no tener un conflicto o un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos realizamos durante la gestión del proyecto? Es este monitoreo con la herramienta Padlock, en el cual almacena sus resultados, o sea, hace un monitoreo, se extrae la información del sistema SC en cuanto únicamente, aquí estamos hablando únicamente de accesos, usuarios, roles y accesos. No obtienen ni extrae otra información diferente al cliente, ¿no? De hecho, les proporcionamos una lista requiero un usuario para conectarme con estas autorizaciones, y el cliente se da cuenta que básicamente lo que vamos a obtener de él es un monitoreo, y solo únicamente con respecto al tema de seguridad, ¿no? El tema de usuarios, perfiles y roles y los accesos que estén teniendo, ¿no? Entonces, esta herramienta es la que ya nos hace de manera dinámica y en tiempo real también, por así decirlo, la detección de todos estos conflictos, tanto en los usuarios y en los roles de los usuarios en el sistema SAP. Y hay algunos de los muchos beneficios que nos da esta herramienta, aparte de ayudarnos a automatizar todos esos procesos, es que nos proporciona también un set de reglas. Como les mencionaba al inicio, en la primera fase en la implementación, primero tenemos que confirmar qué reglas vamos a revisar o evaluar en el sistema, ¿no? Es decir, hay reglas por cada módulo, hay reglas para el módulo de tecnología, de Basis, de finanzas, de MM, de tesorería, etcétera. Hay en la matriz de reglas estándar o universal, hay como más de 200 reglas. Obviamente no todas aplican, porque dependiendo qué módulos tengan, si no están usando el módulo de planeación de producción o PP, pues no tiene caso que ponga reglas, porque a lo mejor hay transacciones que las van a tener, pero no utilizan ese módulo, ¿no? Entonces, pero esa construcción de reglas, pues es básico, ya están listas, ¿no? Paldo ya te proporciona un set de reglas listas para utilizarse, que estas ya tienen su cumplimiento con los requisitos regulatorios, ¿no? Entonces, esto ya reduce mucho el tiempo y la complejidad del análisis de riesgo, porque ya es básicamente, tengo que elegir cuáles reglas son las que hacen sentido para el negocio, o cuáles son las importantes o de prioridad alta, que tengo que empezar a utilizar, ¿no? Entonces, ya te da proporciona un set de reglas construidas, nos ayuda a automatizar el aprovisionamiento de accesos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una etapa de que ya nos aventamos una gran cantidad de tiempo y meses en
arreglar o solucionar o remediar todos los conflictos que tenían en roles de usuarios. Y después sigue la operación, ¿no? Dice, entra un nuevo usuario, ese usuario, ok, pues dale estos accesos, genera estos roles y se vuelve a hacer otra vez, a llenarse de conflictos y a llenarse de violaciones en cuanto al tema de seguridad, porque pues se deja limpio y se olvidan de eso y empiezan otra vez con algunas no mejores prácticas, ¿no? Y lo que nos ayuda Pablo, que es que ya una vez que dejes limpio, posterior a cualquier acceso usuario que quieras generar, rol que quieras generar, puedes evaluar antes de hacerlo si vas a meter o no un conflicto. Ya no es de manera reactiva, sino proactiva. Antes de que suceda, tú puedes generar un usuario, un rol, y te aseguras de que desde que nace el usuario, nace el rol, ya no tiene ningún conflicto, ¿no? Entonces, es otro de los beneficios que nos da el sistema. Como mencionabas, de la optimización de los procesos, también de los accesos emergentes, o sea, podemos construir un acceso emergente donde les den privilegios elevados, le llaman, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una necesidad, como les mencionaba, de revisar un problema, necesito casi lo que le llamamos APOL, o muchos privilegios. Entonces, optimizamos para que sea algo más rápido, que levantes un requerimiento, alguien te lo autorice y se te asigne el permiso, ¿no? Y como quiera, este acceso cumpliríamos con los requisitos de autoridad y seguridad, porque esto se basa en flujos de trabajo, o un workflow que le llamamos, ¿no? Un workflow de autorizaciones para que en base a algún problema alguien te autoriza a tener ese acceso y ese acceso está siendo monitoreado. Adicional, el beneficio que nos da en el control de la segregación de funciones y los riesgos de acceso, y una visibilidad y seguimiento a usuarios en tiempo real. El sistema Palo no solo nos dice quién tiene un riesgo, sino también nos dice quién está cometiendo una violación, ¿no? Es decir, si esa persona tiene un acceso que pudiera ser un riesgo, pero dice, pero esta persona no solo lo tiene, está realizando esa actividad, ¿no? Está realizando algo que no debería estar haciendo, ¿no? Entonces, es algo que hace que tengas un control de la segregación de las funciones en tiempo real. Inclusive te puede recibir un mensaje donde te dice el sistema, este usuario está cometiendo esta violación en este riesgo. Dentro de los muchos beneficios, ¿no? Estos son algunos de los importantes, digamos, que tiene dentro del sistema. Bueno, el equipo de trabajo en el proyecto, pues básicamente se conforma con un consultor GRC de seguridad, o sea, es adicional a que sabemos que, como mencionaba, en el sistema SAP, existen roles, existen perfiles, ahí debe haber un consultor también para que haga la revisión y o modificación de esos roles, perfiles, la eliminación de los riesgos, pero también un consultor de GRC que haga esa revisión o ese análisis a nivel de conflictos, ¿no? En base a la matriz de riesgos, les daré indicaciones de cuáles cambios se tienen que realizar a los roles y perfiles. Adicional de un consultor basis, que es el que se encargaría de hacer la conexión entre Padlock y el sistema SAP para el monitoreo y la sincronización de los datos desde el SC hacia Padlock. Y un consultor de proceso en el cual nos ayudaría a hacer esa revisión o esos controles mitigatorios, ¿no? De decir, ok, este riesgo no lo podemos remediar, pero ¿cómo voy a hacer para monitorearlo, no? No, ¿cómo voy a hacer para contenerlo, para tenerlo en control ese riesgo? Pues es un consultor de proceso el que nos pudiera ayudar a decir qué monitoreos, qué reportes, qué actividades que necesitaría estar haciendo para estas actividades.